están escuchando bien, por favor, me confirman. Sí, profe, se ve bien y se escucha. Bueno, listo. Bueno, habíamos quedado entonces con ustedes, la última clase, habíamos visto choque y el teórico de choque, ¿puede ser? Bien. Bueno, vamos a ver entonces hoy tenacidad a la fractura y vamos a ver si, yo creo que nos va a alcanzar el tiempo para ver otro tema más. Así vamos adelantando. Vamos a compartir pantalla. Acá. Bueno, esto lo pasamos para este lado. Y ponemos el chat. Bien, ahí está. Bueno, tenacidad a la fractura es uno de los ensayos que se le hacen también a los materiales porque, a ver, esperen, admite. Resulta que se considera que todos los materiales vienen con un pequeño defecto, con una pequeña fisura, se los toma que todos los materiales tienen esto, por lo tanto, cuando se le provocan solicitaciones a ese material, ese defecto puede llegar a provocar la fractura del material, ¿sí? Por lo tanto, este fenómeno se lo tiene que estudiar para poder tener más certeramente cómo va a trabajar ese material, ¿sí? Bueno, como la palabra lo dice, justamente estamos hablando de la tenacidad que puede llegar a tener el material a la fractura. ¿Y qué significa esto? La tenacidad de la fractura mide la capacidad que tiene de resistir una carga aplicada, lo que decíamos recién, un material que contiene defectos, ¿sí? Sí, acuérdense que siempre se considera que todos los materiales contienen un defecto, ¿sí? Esos defectos son defectos de cosidos o defectos de volcado, ¿sí? Entonces, se considera que sí, todos los materiales pueden llegar a tener pequeñas fisuras por dentro, ¿sí? Que no están hechos de una forma que no tengan algún defecto. Es decir, que estudia el comportamiento de los materiales que presentan fisuras u otros pequeños defectos, fisuras, oclusiones o burbujas de aire, etc. La fractura de un material comienza en el sitio donde hay mayor concentración de tensiones. Bueno, esto es lo que vamos a ver, por ejemplo, acá, en este gráfico, lo que nos está diciendo es que cuando nosotros estamos aplicándole una carga al material, ¿sí? Como en este caso, bueno, y el material presenta una pequeña fisura, o en este caso, por ejemplo, que también presenta una fisura interna, esta es una fisura externa, esta es una fisura interna, si le aplicamos un esfuerzo de tracción al material, lo que va a suceder es que esta fisura, a ver, esperen, lo que va a suceder es que esta fisura, a ver, esperen, porque sigo admitiendo gente y se me pone, ahí está, es que al provocarle este ensayo o esa solicitación de tracción, lo que va a suceder es que esta fisura se siga abriendo, ¿sí? O que esta fisura comience a abrirse, ¿sí? Lo que dice, por favor apaguen los micrófonos. Te piden, tomaron la fiebre, todo ahí. Por favor, te pidieron el permiso. Necesito que apaguen los micrófonos, ¿sí? Bien. Sigo admitiendo gente. Bueno, entonces lo que estábamos diciendo cuando decía que la fractura se comienza donde tenemos mayor concentración de tensiones, por ejemplo en el vértice, podemos ver acá, ¿sí?
que este es el extremo de la grieta, ¿sí? Y podemos ver cómo tenemos justamente mayor tensiones en el vértice de la grieta, ¿sí? Y luego estas tensiones van disminuyendo. Cuando me está diciendo eso, es lo que está planteado. Bien. Dice que la intensidad del esfuerzo en el extremo de la grieta depende tanto de las tensiones aplicadas como de la longitud. Bueno, sigo admitiendo gente. Como la longitud de la grieta, ¿sí? Es decir, que no solamente va a depender de que esas tensiones sean aplicadas en el vértice, sino también de la longitud. ¿Qué quiere decir esto? Que si yo tengo una grieta que tiene mayor longitud, evidentemente me va a provocar mucho más daño, o se va a ir abriendo mucho más que a lo mejor si una grieta es más pequeña, ¿sí? Bueno, era lo que veíamos acá. Decíamos entonces que acá teníamos una grieta de borde, con esa grieta tiene una distancia A, ¿sí? Y acá tenemos una grieta interna, que esa grieta tiene una distancia 2A, ¿sí? Bueno, acá veíamos lo que veíamos recién, donde en el extremo de la grieta, en el borde de la grieta, en el vértice, tenemos mayor tensiones que con respecto a la distancia, ¿sí? De la grieta. Bien, para calcular la tenacidad de la fractura, nosotros decimos que es igual a KI, que es un factor de intensidad del esfuerzo, que es igual a I por la tensión por la raíz cuadrada de pi por A. ¿Esto qué significa? Que sigma es el esfuerzo nominal aplicado, es cualquier esfuerzo que se le aplica a ese material, ¿sí? Cualquier esfuerzo que se le aplique a ese material. A es la longitud de la grieta de borde, ¿sí? Es la longitud de la grieta de borde, o la mitad de la grieta interna de parte a parte. Eso ya vamos a ver el tema ¿sí? La mitad de la grieta de parte a parte. Es decir, que nosotros vamos a tener acá que considerar y vamos a tener que tener claro cuando estamos analizando que si una grieta es de borde o si una grieta es interna, ¿sí? Si la grieta es de borde, la longitud es A. Si la grieta es interna, es la mitad de la grieta, ¿sí? Bien, o sea que será A sobre 2. Ya lo vamos a desarrollar un poquito mejor para que lo entendamos mejor. Bueno, I decíamos que es el factor geométrico relacionado con la probeta y el defecto, ¿sí? ¿Qué significa esto? Que cuanto más grande se hace el factor geométrico, es decir, cuanto más largo es la geometría o más grande es la geometría de la pieza, va a tener una relación con el defecto. Entonces se supone que la muestra de ancho infinito se la considera que I es igual a 1, ¿sí? Esto quiere decir que más grande es la pieza, menos importancia va a tener ese defecto. Esto es lo que nos está diciendo, ¿sí? Y esto es una cuestión lógica. O sea, no es lo mismo el defecto que tiene un tamaño determinado con una pieza que es más chica a ese mismo defecto con una pieza que es más grande. Evidentemente, si nosotros le aplicamos un esfuerzo a esa pieza más chica, va a tener mucha importancia esa grieta con respecto al mismo esfuerzo que le aplicamos a una pieza mucho más grande, ¿sí? Donde va a ir perdiendo importancia. Por eso es este factor I, ¿sí? Que lo máximo que va a llegar, o sea que se supone que cuando la pieza es mucho más grande, ese factor I va a tender a 1, ¿sí? Bueno, el factor crítico, el valor crítico del factor de la intensidad, que era lo que habíamos visto, del esfuerzo que ocasiona el fallo, es decir, cuando nosotros ya le estamos aplicando un esfuerzo que va a ocasionar el fallo de la pieza,
lo llamamos como K y C. ¿Y qué es K y C? A eso se le denomina tenacidad de la fractura. Fíjense que acá nosotros le llamábamos KI, que era un factor de intensidad del esfuerzo. En el caso de K y C, lo vamos a llamar entonces como la tenacidad a la fractura. ¿Por qué? Porque este esfuerzo que se le va a aplicar, que en este caso era un esfuerzo cualquiera, en este caso es un esfuerzo de fractura, esa F no es de fluencia, ¿sí? Tengan cuidado con eso, no es no es un sigma de fluencia, sino es un sigma de fractura. Este esfuerzo de fractura, de rotura, es el que le va a ocasionar justamente que la pieza, que ese defecto que tiene la pieza haga que rompa la pieza a la fractura, ¿sí? Por eso es que se le denomina tenacidad a la fractura, ¿sí? Por eso es que la diferencia, esperen que sigo admitiendo gente, es la diferencia con el KI, ¿sí? En el KI uno aplicaba, para esa grieta, uno aplicaba un esfuerzo normal, un esfuerzo común, ¿sí? Ahora, cuando nosotros tenemos el KIC, es decir, la tenacidad de la fractura, el esfuerzo que le estamos aplicando es el esfuerzo de rotura, ¿sí? Y bueno, lo vemos acá, entonces, donde decimos que KIC es la tenacidad de la fractura, la tensión es la tensión de rotura, ¿sí? A es la longitud de la grieta. Para una grieta de borde, volvemos a tener lo mismo que recién, o mitad de la longitud para una grieta interna. Los valores de la intensidad de la fractura tienen como unidades en megapascales, raíz cuadrada de metros. Guarda con esto, porque no es centímetros ni milímetros, es raíz cuadrada de metros. Esta es la unidad, ¿sí? Y en el caso de las unidades inglesas es KSI o PSI, raíz cuadrada de pulgadas. En el caso de las unidades inglesas queda como pulgadas, ¿sí? Pero nosotros en las unidades nuestras es raíz cuadrada de metros. Bueno, vamos a ver un poco este tema de la mitad de la grieta o la grieta entera. Decíamos entonces que teníamos, por lo que tenemos ahí, podíamos tener una grieta externa, que la podemos llamar A, por lo tanto decimos que si tenemos esa grieta, decimos que la tenacidad de la fractura es igual a I o a F. Ustedes lo van a ver de las dos formas, lo van a ver como I o como F, significa exactamente lo mismo, por la tensión por la raíz cuadrada de pi por A. Entonces, si decimos que la tenacidad a la fractura es para una grieta de borde, es A, ¿sí? Bueno, es decir que se toma toda la longitud de la grieta. Si ahora decimos que tenemos una grieta interna, como lo muestra ahí, si la grieta es interna, y si yo llamo a la grieta, en vez de decirle A, la llamo como 2A, entonces lo que voy a tener es que la tenacidad de la fractura va a ser igual a F o I por sigma por la raíz cuadrada de pi por la fractura la grieta es 2A, ¿sí? Y me dice que si la grieta es interna, es la mitad de su valor. Quiere decir que es 2A. Si hacemos eso, entonces decimos, como la grieta valía 2A, y en realidad si es una grieta interna es dividido en 2, simplifico y me queda
lo que me quedaba acá arriba, ¿sí? Lo que pasa es que lo que tengo que tener el cuidado es que yo tengo la misma fórmula, pero esta A es la mitad de esta, ¿sí? No es la completa, como en este caso que es de borde, sino que es la mitad. Por eso yo siempre les hago el ejemplo de que esto es lo que sale en la filmina, pero suponiendo yo que a esa grieta interna, ¿sí? A esa grieta interna, en vez de llamarla 2A, la llamo A. Si esa grieta yo la llamo A, si esa grieta la llamo A, entonces me va a quedar que la tenacidad de la fractura es igual a F por sigma por raíz cuadrada de pi, y como es una grieta interna, es A sobre 2, ¿sí? Entonces, lo que me hace el libro cuando me dice esto de 2A, lo que me está diciendo es que llama 2A a esta grieta interna, que finalmente cuando queda esa grieta, esa fórmula, cuando queda, ¿sí? Como la grieta interna es la mitad, me va a quedar en A, ¿sí? Y me queda de esa forma en general lo que habíamos visto acá, ¿sí? Ahora, si nosotros en vez de llamarla 2A a esa grieta la llamamos A, vamos a ver que siempre lo que vamos a tener es que dividir esa A sobre 2, ¿sí? Es lo mismo, lo único que estoy cambiando es cómo se llama en este caso y cómo se llama en este caso. En los dos casos tengo que dividir a la grieta interna por 2, ¿sí? La tengo que dividir, ¿sí? Eso es importante porque es uno de los problemas que cuando tomamos el parcial generalmente se confunden cuando es una grieta interna y cuando es una grieta externa no tienen problema, aplican la fórmula, pero cuando es una grieta interna siempre se olvidan de que es el valor de la grieta dividido 2, ¿sí? Por lo tanto, cuando hago la fórmula, que ya la vamos a aplicar en los ejercicios, se van a dar cuenta cómo se usa, ¿sí? Bien, hasta ahora no hay ningún problema. Bueno, si no hay ningún problema con respecto a cómo llamamos a la grieta, continuamos diciendo entonces que la tenacidad de la fractura depende, habíamos dicho, del espesor de la probeta, ¿sí? Decíamos entonces que cuando más grande era ese espesor de la probeta, menos importancia tenía la grieta en sí, ¿sí? Entonces, a medida que el espesor aumenta, disminuye la tenacidad de la fractura hasta un valor constante llamado tenacidad de la fractura de formación plana, ¿sí? Es decir, que nosotros vamos a llegar como a una constante de la tenacidad de la fractura que se la va a llamar tenacidad de la fractura de deformación plana. Esta condición requiere que durante el ensayo no se produzcan deformaciones por tensiones en dirección de la muesca, es decir, que tenga una única dirección, una dirección axial y no tenga algunas otras direcciones. Bueno, la condición para que esto suceda, para que la tenacidad de la fractura llegue a la de deformación plana, tenemos que considerar B, que es el espesor de la muestra que estábamos hablando, va a ser igual a 2,5, y esto es en realidad es así, para que la veamos bien, es B igual a 2,5 de raíz cuadrada de KC sobre la tensión, esto es al cuadrado, ¿sí? Bueno, para que veamos bien la fórmula esta, porque por ahí no se entiende muy bien esto del 2 Este 2 está elevando al cuadrado toda la ecuación. Bueno, fíjense entonces, en este gráfico vamos a ver lo que expresamos acá, ¿sí?
donde decíamos que esto es tenacidad a la fractura, en este eje tenemos tenacidad a la fractura, y en este eje tenemos el espesor B de la probeta, ¿sí? Lo que tenemos entonces es, bueno, acá dice, en esta curva, dice que la tenacidad de la fractura K y C de 1 a 0 con esfuerzo de cedencia de 300.000 PSI se reduce al incrementar el espesor, fíjense que se va reduciendo hasta alcanzar el valor de la tenacidad de la fractura en deformación plana, ¿sí? Fíjense cómo para este valor de tensión, cómo la tenacidad de la fractura se va reduciendo de acuerdo a cómo va aumentando el espesor, ¿sí? B, que era lo que habíamos sacado recién, ¿sí? Hasta llegar, por supuesto, a esta tenacidad de la fractura de deformación plana. No, el espesor no sería I, no sería I. I depende de, acá, es un factor geométrico, así que depende, está relacionado con la probeta, con el tamaño de la probeta y está relacionado con el efecto. Pero no solamente con el tamaño, sino con la geometría de la probeta, ¿sí? Por eso dice que se supone que si el ancho es infinito, I va a tender a 0, ¿sí? Lo que estamos hablando es de que para que se produzca la tenacidad de la fractura de deformación plana, ¿sí? La vamos a calcular por medio de esta fórmula, B, y lo que vamos a obtener va a ser esta curva para una misma tensión, para una tensión de 300.000 PSI, vamos a tener que a medida que va aumentando el espesor, este espesor B, a medida que va aumentando, fíjense cómo va disminuyendo la tenacidad de la fractura hasta llegar a esto, ¿sí? De tenacidad de la fractura de deformación plana. Es eso lo que está diciendo, ¿sí? No sé si te queda claro. Bien. Los valores de la resistencia a la fractura de los materiales son muy útiles en diseños mecánicos. Y sí, lógico, porque nosotros vamos a tener que conocer justamente en qué condiciones está este material, cómo están estas fisuras internas o externas que tiene este material para poder aplicarle la carga que necesitamos. Entonces, sobre todo cuando se trabaja con materiales de tenacidad o ductilidad limitada, como son las aleaciones de aluminio de alta resistencia, el acero y las aleaciones de titanio, ¿sí? La siguiente tabla contiene, ya vamos a ver, los valores de K y C para algunas de estas aleaciones. Los materiales que muestran una pequeña deformación plástica antes de fracturarse, ¿se acuerdan los que tenían una pequeña deformación plástica? Habíamos visto en flexión que eran los materiales que eran más frágiles. En 10 minutos se corta, así que estemos atentos. Eran los materiales más frágiles, ¿sí? ¿Se acuerdan que decíamos que eran materiales donde tenían un módulo de elasticidad, donde tenían poca deformación plástica y ahí nomás rompían, y algunos prácticamente no tenían ni siquiera deformación plástica. Entonces, estos tipos de materiales, antes de fracturarse, tienen relativamente bajos valores de K y C, y sí, y tienden a ser más frágiles, mientras que aquellos que presentan elevados valores de K y C son más dúctiles. Entonces, cuando tenemos materiales más frágiles, vamos a tener valores de K y C más bajos. Cuando tengamos materiales más dúctiles, un valor de K y C más elevado. Después dice, los valores de resistencia a la fractura pueden utilizarse en el diseño mecánico para predecir el tamaño de la fisura permitido. Y esto ya lo vamos a ver en un ejercicio. Y sí, porque va a depender del tamaño de la fisura para ver qué tensión le podemos aplicar. O de acuerdo a la tensión que estamos aplicando, hasta dónde permite tener una fisura, un tamaño de fisura, ¿sí?
En aleaciones con ductilidad limitada, cuando actúan sobre ellas esfuerzos específicos. Suele aplicarse un factor de seguridad para mayor confianza, ¿sí? Este factor de seguridad siempre se lo utiliza, ya vamos a ver, también vamos a ver un ejercicio, se lo utiliza para tener la seguridad de que no va a aplicarse toda la carga, o por lo menos se lo va a diseñar para que soporte mayor carga. Esto lo vamos a ver, ¿sí? En cuanto a qué significa de valor, el factor de seguridad. Bueno, acá dice, acá teníamos la tabla, ¿sí? De lo que decía recién, tenemos entonces aleaciones de aluminio, donde tenemos, acá tenemos, fíjense, la tenacidad de la fractura en megapascales por raíz cuadrada de metros, o en KSI por raíz cuadrada de pulgadas. Y tenemos el esfuerzo de fluencia, ¿sí? a la que están sometidos estos materiales. Bueno, acá tenemos los de titanio y los aceros aliados, ¿sí? Bueno, por último, entonces, la importancia de la mecánica de la fractura, porque nos permite diseñar y seleccionar materiales, ¿sí? O sea, nosotros si conocemos, y ya vamos a ver en qué forma podemos conocer las fisuras que tiene un material, esto se hace con ensayos no destructivos, de esa forma se puede conocer las fisuras que tiene el material, el tamaño de las fisuras que tienen los materiales, ¿sí? Entonces permite diseñar y seleccionar materiales y al mismo tiempo tomar en consideración la inevitable presencia de estos defectos, que era lo que yo les decía en un comienzo. O sea, uno se va a encontrar con que casi todos los materiales tienen defectos internos o externos, ¿sí? Y uno no puede no utilizar esos materiales, pero si uno conoce los defectos que tiene, el tamaño de los defectos y cómo se van a comportar esos defectos ante las solicitaciones que nosotros le vamos a colocar, entonces uno puede utilizar esos materiales, puede diseñarlos y seleccionarlos, ¿sí? Se deben considerar 3 variables. La propiedad del material, ¿sí? Es decir, si es un material más dúctil o menos dúctil, que era lo que habíamos visto, el esfuerzo aplicado, que debe resistir el material, y el tamaño de defecto, que era lo que habíamos visto, que es lo que está en la fórmula, ¿sí? Van a depender entonces estas 3 variables. Si se conocen 2 de estas variables, se puede determinar la tercera. Bien, la selección de un material, si se conoce el tamaño máximo de A, o sea, si conocemos el tamaño de la fisura, o el tamaño máximo de la fisura, en un material y la magnitud del esfuerzo aplicado, es decir, sigma, se puede seleccionar un material que contenga una tenacidad de la fractura lo suficientemente grande para que impida que el defecto crezca. Ya lo vamos a ver, esto tiene una relación, y es que si nosotros, de acuerdo a la fisura que tenemos y a la tensión que le vamos a aplicar, vamos a ver si esa tensión va a hacer que ese defecto crezca o que ese defecto se mantenga siempre igual y no afecte al material. Diseño de un componente, si se conoce el tamaño máximo de los defectos y ya se ha seleccionado el material, por lo tanto KIC o KI, se puede calcular el esfuerzo máximo para lograr resistir la componente. Bueno, esta es otra forma, estamos hablando exactamente de lo mismo. Si nosotros tenemos, entonces ya conocemos el tamaño máximo y conocemos la tenacidad de la fractura, entonces podemos calcular cuál es la tensión máxima que podemos aplicar. A partir de ahí es posible diseñar
el tamaño apropiado de la pieza. A partir de ahí es posible diseñar el tamaño apropiado de la pieza para asegurarse de que no exceda el esfuerzo máximo. Bueno, y por último, diseño de un método de manufactura o de ensayo. Si el material ha sido seleccionado, ¿sí?, y se conoce el esfuerzo aplicado y está determinado el tamaño del componente, ¿sí?, o sea, son todas ya cuestiones físicas, o sea, cuestiones que ya no podemos alterar, que ya no se puede alterar porque el material ya fue seleccionado, el esfuerzo, ya se sabe cuál va a ser el esfuerzo que se le va a aplicar, y está determinado el tamaño del componente, o sea que el ancho o la pieza ya está determinada, qué tamaño va a tener, qué medidas va a tener, se puede calcular el tamaño máximo permisible de los defectos, ¿sí? Una técnica de ensayo no destructivo, que era lo que yo les decía recién, que detecte cualquier defecto mayor a ese tamaño crítico, puede ayudar a asegurarse de que la pieza funcionará con seguridad. Además, al seleccionar el proceso de manufactura correcto, se puede lograr que los defectos resulten más pequeños que el tamaño crítico, ¿sí? Es decir, que nosotros, teniendo todo esto ya determinado o predeterminado, lo que tenemos que pensar entonces es en el tamaño de la fisura y tratar, lo que nos está diciendo, que tratemos de conseguir un material donde los defectos resulten lo más pequeños posible para que cuando se le aplique la solicitación, ese defecto no llegue a abrirse, ¿sí? Bueno, esto es un poco lo que vimos del teórico. Lo que vamos a hacer ahora es empezar a hacer el práctico, ¿sí? Donde vamos a tener en la página, en el apunte de Educo, en la página 21, y en el apunte de Bazán, los que tienen el apunte de Bazán, ya les digo, en el apunte de Bazán está en la página 50, yo lo tengo en la página 50, ¿sí? Bueno, vamos entonces a hacer los ejercicios. Acá me parece que la página de Bazán me parece que le falta, no, son 3, está bien, son 3. Bueno, vamos a hacer entonces los ejercicios. Espérenme un minutito. De tenacidad de la fractura. Los ejercicios son en Educo el número 77, 78 y 79, y de Bazán son en la página 50 el número 1, 2,